Yo siempre me pregunté cuál es la voluntad de Dios, o sea, qué es lo que Dios quiere. Voy a ponerlo así, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Empieza diciendo, estén siempre alegres. Qué fácil, ¿no? Definitivamente solamente se puede lograr cuando tú tienes un corazón que reconoce en quién confías. La voluntad de Dios para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y yo he entendido, vato, en esta carrera cristiana que definitivamente uno toma la decisión de si le das para la derecha o para la izquierda. O decir, no pasa nada, esto va a pasar, el Señor está conmigo. Y lo digo por experiencia, porque yo he estado muchas veces en situaciones difíciles, muy difíciles. Yo sí he decidido ceder ante la duda y decir, ¿cómo lo voy a hacer con esto, man? Tú no sabes si durante ese proceso que estés pasando, ya sea un tiempo de escasez de trabajo o de soledad o lo que sea que estés pasando, tú no sabes qué Dios tiene preparado para ti, pues. La misma Biblia nos habla, ¿no? De que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pues no estoy contento. ¿Cómo voy a dar gracias por esos malos tiempos que ya llevo viviendo así 2 meses, 6 meses? Dabas gracias a Dios cuando estabas acá a punto de morirte en el COVID. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? Y yo escuchaba mucho sobre el tema de la voluntad de Dios, men. Y la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la neta, desde morrillo, vato, yo siempre me pregunté cuál es la voluntad de Dios. O sea, qué es lo que Dios quiere. Dios, la palabra nos lo muestra como un padre, ¿no? Y uno como papá, lo primero que busca en sus hijos es su desarrollo, men. Antes que su vocación. Ajá. O sea, tú tienes niños chiquitos. Sí. Yo también. Sí. Y ahorita no estás pensando en la vocación de ellos. Ahorita estás pensando en su desarrollo. Uh-huh. Y tu voluntad como papá terrenal es que tus hijos se desarrollen. Claro. Y cuando ellos ya han sido desarrollados, vas a empezar a ver cuál va a ser su vocación. Vas a empezarlos a aconsejar respecto a su vocación. Y nosotros creo que nos extraviamos ahí, men. Estamos empezando nuestro caminar cristiano y nosotros ya estamos pensando en nuestra vocación, no en nuestro desarrollo. ¿Sí me explico? ¿Y tú te refieres a desarrollo? Es nuestro desarrollo espiritual, crecimiento espiritual, fruto. Me refiero a conocer a Dios, a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es conocimiento de Dios, relación con Dios. Entonces estamos enfocados en la vocación, las naciones, el ministerio. Y no estoy pensando en que Dios realmente lo que quiere de mí es que dé fruto primero, ¿no? Que me desarrolle, que crezca, que aprenda, que lo conozca. Y Primera de Tesalonicenses, man. Pablo da unos puntos muy prácticos, concretos. No sé si la palabra quepa en sencillos, pero creo que la palabra que más cabe es prácticos, man. Y es Primera de Tesalonicenses 5, del verso 16 al 18. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, iniciando aquí, cada versículo está diciendo una idea, 16, 17, 18, y el primer versículo, el 16, voy a ponerlo así, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Empieza diciendo, estén siempre alegres. Qué fácil, ¿no? Órale, qué chido. ¿Sí? Entonces, sucede que normalmente uno está alegre cuando todo está chido. Cuando te está yendo bien. Claro. Cuando tienes feria. Cuando tienes trabajo. ¿Sí me explico? Pero aquí dice, estén siempre alegres. Y a mí me gusta mucho lo explícito de la Biblia. Porque la Biblia, creo yo, que si se tratara de estar alegres cuando te va bien, definitivamente la Biblia dijera, ponte alegre cuando todo te vaya bien. Pero como es explícita, estén siempre y siempre, pues. Si te va chido, ponte alegre. Pero también si te va mal, ponte alegre. Entonces lo que Pablo está hablando aquí es que la alegría no se trata de una emoción, sino se trata de una actitud. No más que nosotros, como humanos, nos basamos en emociones, no en actitudes. Sí. Entonces estén siempre alegres. Y esto es, esté chido o no esté chido, ¿no? Estás hablando de una actitud, estás hablando de un corazón y definitivamente para poder estar siempre alegres, para poder estar siempre agradecidos en toda circunstancia. Y claro, se hace el énfasis
vamos a hablar de que esas circunstancias cuando son adversas, cuando son difíciles, ¿no? Porque sobra decir que pues estés siempre agradecido cuando tienes aquí la cartera que se te están cayendo los billetes, pues claro, así todo. Me acaban de subir sueldo, pues hasta te sirven un plato de enchiladas suizas. Dios guarde. Con queso de ese del que le queman los chefs, ¿no? Con la pistolita que sacan. Sí, bueno. Pues claro, gracias, mira nomás, muchas gracias, pero qué alegría. Cuando hay enfermedad, cuando no hay más que para, no sé, un plato de frijoles con... Está complicado estar alegre, ¿no? Ahí es donde realmente necesitas estar alegre y estar agradecido, ¿no? Entonces, a lo que iba con esta idea es que definitivamente solamente se puede lograr cuando tú tienes un corazón que reconoce en quién confías. Totalmente. Vamos a suponer un ejemplo que me corren de mi trabajo y si mi confianza está puesta en mi trabajo nada más, pues obviamente me va a costar mucho trabajo o estar agradecido o estar alegre porque voy a sentir una incertidumbre de qué va a pasar mañana. Sin embargo, si yo confío completamente en Dios, pues voy a decir, Señor, y hay un texto que dice, ¿no? Aquel que ama al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Le ayudan para bien. Entonces yo voy a entender que aquello que sucedió, el Señor está en control y seguramente viene algo mejor. Y digo, aquí viene implícito, en lo que Pablo dice. En el verso 18 termina diciendo, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahí está, pues. Entonces, todo esto que se está hablando es la voluntad de Dios para los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, ya implícitamente está que tú eres de Cristo, que tú conoces al Señor, que tú sigues a Cristo, ¿no? Que tú confías en Él. Entonces, los que pertenecemos a Cristo, la voluntad de Dios es que en cualquier circunstancia estemos alegres. Esté chido, no esté chido. Y hablo de actitud porque definitivamente yo hay algo que en esta carrera cristiana he entendido, es que definitivamente, como Pablo le dice no recuerdo si es a Timoteo o a Tito, creo que es a Tito, le dice, enséñale a los hombres a poner en práctica el dominio propio. Y yo he entendido, vato, en esta carrera cristiana que definitivamente uno toma la decisión de si le das para la derecha o para la izquierda. Se te atraviesa alguien en la calle y tú decides, si te enojas y lo correteas y te le atraviesas el carro y le buscas bronca, a decir... No lo dejas ir. Esta raza, ¿no? Y continúas. Que Jehová te reprenda, dice la raza, ¿no? O sea, sí. Yo he decidido, porque esa es la palabra o lo que me enseña la misma Biblia. O sea, enseña a los hombres a poner en práctica el dominio propio. O sea, te corresponde a ti poner en práctica el dominio propio. Porque la misma Biblia dice, Pablo a Timoteo, o sea, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, eso ya está ahí, ya te fue dado, tú necesitas desarrollarlo. Entonces, aquí el tema este es un tema de actitud, no de emoción. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque definitivamente tú va a llegar el momento en donde vas a decidir agüitarte o decir, no pasa nada, esto va a pasar, el Señor está conmigo. Voy a mantener una actitud confiando en Él. Voy a estar alegre, o sea, y alegre no se trata, vato, porque a veces también confundimos esta parte. Alegre no se trata de estarte riendo, jajaja, qué bueno que me corrieron del trabajo. O sea, no es eso, es una actitud de aquí de adentro, O sea, ¿por qué? Porque tú puedes mostrar en tu lenguaje corporal alegría, pero por dentro estar triste, Sí. O tu lenguaje corporal puede reflejar tristeza, pero probablemente estás cansado, no estás triste y estás bien. Entonces, el lenguaje corporal no tiene nada que ver con la actitud del corazón, pues. Que es la actitud, lo que estoy hablando. No se trata de emoción, sino de actitud. Sí me estoy explicando, ¿no? Sí, claro. Entonces, es eso, O sea, sí es... Y lo digo por experiencia, porque yo he estado muchas veces en situaciones difíciles, muy difíciles. Y la neta, yo sí he decidido ceder ante el temor, Yo sí he decidido ceder ante la duda y decir, ¿cómo lo voy a hacer con esto, No, sí está complicado el cuadro. Estás hablando de un tema de actitud. Y yo sí creo que si de repente estamos en una situación complicada o una situación adversa, ¿no?
y no tenemos esa correcta actitud de ser agradecido, de estar alegres, incluso en esa situación complicada, Sí. ¿no? Por ejemplo, puede haber mucha queja, ¿no? Pero tú no sabes si durante ese proceso que estés pasando, ya sea un tiempo de escasez de trabajo o de soledad o lo que sea que estés pasando, que sea difícil obviamente, tú no sabes qué Dios tiene preparado para ti, pues. Ya. Y como Dios es bueno, seguramente es algo bueno para nosotros, pues. Sí, porque al final la misma Biblia nos habla, ¿no? De que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y de acuerdo a lo que aquí Primera de Tesalonicenses está diciendo, es lo que Dios quiere, es su voluntad para nosotros, que estemos siempre alegres. Y al cumplir su voluntad, definitivamente le agrada a Él, le honra a Él. Y la obediencia, como la misma Biblia dice, es mejor que los sacrificios. O sea, es algo que a Dios le agrada, ¿me explico? La obediencia. Entonces, al final, todo recae a que al estar siempre alegres es algo que le agrada a Dios, porque esa es su voluntad para nosotros, los que pertenecemos a Cristo Jesús, como dice aquí, ¿no? Y digo, la siguiente idea que plantea aquí Pablo, pues va en la misma línea, nada más que ahí en el verso 17 dice, nunca dejen de orar. Y caemos a lo mismo, ¿no? O sea, repito, la Biblia es explícita. Y si se tratara de ora nada más cuando tienes necesidad, lo dijera aquí, ¿no? Sí. Pero dice, nunca dejen de orar. ¿Y qué es lo que hacemos, no? Sí, o sea, realmente es lo que hacemos. O sea, tenemos una bronca y oras, ¿no? Sí, te platicaba hace ratito, ¿no? Que la bronca que me metí hace como 10 años, ¿no? Y que fue traumatizante y me metí por mis malas decisiones, ¿no? Y solamente en esas broncas es cuando ¿te acuerdas de Dios? Ocupo que me ayudes en esta situación. ¿Sí? Y yo me acuerdo que sí le decía, sí, reconozco que fue por mi culpa, ¿no? Que estoy aquí, no te estoy culpando a ti, pero ayúdame. Sí, totalmente. Y aquí lo que dice este texto, pues no solamente cuando estás embroncado. Está mal, pues. Sí, a veces la oración la usamos como la llanta de refacción, ¿no? La llanta de refacción ahí la traes y la verdad ni te acuerdas de ella. Te acuerdas de ella cuando te ponchaste, cuando la ocupas. Sí. Y a veces pasa eso, ¿no? O sea, la oración acudimos a ella cuando estamos embroncadísimos o estamos pasando un tiempo difícil, ¿no? A todo mundo le andamos pidiendo oración, ¿no? En las reuniones de oración andamos pidiendo oración y ayúdenme a orar, ¿no? Por esta necesidad. Y aquí lo que la Biblia nos dice es nunca dejen de orar, esté mal la cosa O esté bien la cosa. o esté bien la cosa, hay que orar. O sea, comunión con Dios, cercanía con Dios, acercarnos a Dios creyendo que Él está, como dice Hebreos, y que es galardonador de los que le buscan. Y luego en el 18, ¿no? Ahora dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Y volvemos a la misma idea. Agradecemos solamente cuando todo está chilo, pues. Sí. Y algo que yo creo que pocos practicamos es el agradecimiento en los tiempos difíciles, ¿no? Sí, porque ¿quién agradece en tiempos difíciles? O sea, es lo que empezamos diciendo al principio, ¿no? Agradeces cuando te traen las enchiladas suizas con el queso acá quemadito, ¿no? Rico. Sí. Pero cuando no hay esa comida, cuando hay esos tiempos de escasez, normalmente, es una tendencia natural, creo, ¿no? Sí. A decir, pues no estoy contento, ¿cómo voy a dar gracias por esta mala... Esta mala racha, ¿no? Por esta mala racha, ¿no? Por esos malos tiempos que ya llevo viviendo así 2 meses, 6 meses. O en tiempo de enfermedad. En tiempo de enfermedad. ¿A poco tú le dabas gracias a Dios cuando estabas acá a punto de morirte en el COVID? No. Cuando llegas a ese entendimiento de agradecer, incluso en tiempos difíciles, es porque han pasado muchas cosas en tu vida y que entiendes que Dios está en control. Sí, y fíjate que a mí ahorita que dices eso, en el tiempo de mi enfermedad, lo que yo más pensaba era, ¿por qué estoy pasando esto? O sea, ¿qué hice mal? Pareciera como que mi entendimiento estaba viciado y no lograba comprender más allá, y era como que, pues igual, Señor, pues no he hecho nada mal, o sea, estoy siguiéndote, sirviéndote, ¿por qué estoy pasando esto? Sin entender que era un proceso de Dios de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Digo, ahorita lo entiendo, pero en ese momento era más como que, Señor, ¿por qué, no? ¿Por qué está pasando esto? Y sí, o sea, obviamente no hay esa actitud de agradecimiento, y yo creo que el agradecimiento en los tiempos difíciles, entiendo que es lo que más agradable es a Dios, ¿no? Sí, cuando hay una parte en Job que a mí me gusta
de alguna manera el libro de Job. Lo he leído varias veces y me gusta mucho la conversación que Job tiene con Dios, ¿no? Que Dios le dice, ¿acaso tú te acuerdas el día que empecé a hacer el mundo? Yeah. ¿Acaso tú... ¿Dónde estabas, no? ¿Dónde estabas? Le dicen, ¿no? Yep. Y digo, hay una parte ahí en Job de los primeros capítulos donde su esposa le reclama a Job y le dice, oye, o sea, ahora sí que no ves todas las circunstancias adversas y ni así te rindes, ni así Sí, maldice a tu Dios y muérete. Sí, ¿no? Yep. Y él dice, ¿acaso vamos a agradecer a Dios por nada más las cosas buenas? Yep. Job entendía, me explico, Job entendía de lo que se trataba este tema, ¿no? Que ser agradecidos en todo momento, ¿no? Sí. Realmente, porque si no está siendo agradecido. Y mira, y si Job lo dijo, o sea, no inventes, a Job se le murieron hijos, man. Sí, no, sí, O sea, la tenía muy No, muy o sea, neta, cardíaca. yo no, en mi entorno no conozco a nadie que le haya ido tan mal como este vato. como este compa. Conozco gente, claro, que le ha pasado que de repente un día se le muere la mamá y a las 2 semanas se le muere el papá y a las 3, 4 semanas lo corren del trabajo. Dices, no inventes tantas tragedias en tan poco tiempo. Sí sucede, ¿no? Claro. Pero lo que te muestra la Biblia en el libro de Job es que fueron tragedias y tragedias muy locas, man. De un momento a otro, porque decía que venía el sirviente y si bien se iba yendo cuando llegaba el otro, ¿no? A darle otra mala noticia. Sí. O sea, sí la pasó muy mal y la actitud. Y lo digo, como termina Job también está chido, ¿no? O sea, de oídas te veo oído, más ahora mis ojos te ven. O sea, conoció a Dios de una manera como creo que también pocos han conocido a Dios, ¿no? Sí, dice, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Preguntando. Sí, Sí. y hay una parte, en Salmos, Salmo 50, verso 23, y dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Ahí mismo en el Salmo 50 el Señor dice, lo voy a parafrasear, pero básicamente les dice al pueblo, o sea, yo prefiero la actitud de agradecimiento que los sacrificios. Y aquí en el 23 dice así, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Entonces, quiere decir que la actitud de agradecimiento es algo que honra a Dios. Y lo honra a tal grado que esa es la voluntad de Él para nosotros, que agradezcamos en toda circunstancia, ¿no? Justo como empezaste, ¿no? Justo como empezaste, empezaste tú haciendo como que ese pensamiento, acordándonos de cuando estábamos más morros y que preguntábamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿No? Pensando que Dios nos iba a decir, yo quiero que seas pastor y las naciones por herencia te voy a dar. Y en realidad te das cuenta que la Biblia plantea escenarios y al menos aquí está planteando uno pues muy sencillo. Le dice simplemente la voluntad de Dios es que tú seas agradecido y que nunca dejes de orar. Así de sencillo, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Para empezar, ¿no? Sí, y por eso te digo, son cosas que a veces uno quiere acá misticismo y rollos acá, viajados, ¿no? Y no, o sea, como decía al inicio, pues, estamos enfocados en la vocación, pero no queremos pasar el proceso de desarrollo, pues, de crecimiento, ¿no? Sí. Porque a veces es lo difícil, man. O sea, que Dios te pida alegría siempre, agradecimiento siempre, oración siempre, en todo momento. Está sencillo, como se dice, pero está complicado ponerlo en práctica, pues. Sí. Entonces, esta es la voluntad de Dios, raza, para nosotros. O sea, que estemos siempre alegres, no importando si las cosas están bien o están mal. Nunca dejar de orar, no importando si las cosas están bien o están mal. Ser agradecido en todo tiempo, así como agradecemos lo bueno, también agradecer lo malo, ¿no? Entonces... Pues nada, raza, denle like, ahí nos ayuda mucho esa parte, de verdad. Ustedes no se imaginan lo mucho que beneficia este canal que ustedes le den ahí el me gusta, el que si ya están suscritos. Sí, comentar, pues, ¿no? Saludarlos. Chido, ¿no? Sí, pero ayúdanos con... Sí, una forma de ayudarnos es de aportar a esto que hacemos es compártanlo, denle like, ¿no? Y comenten, de verdad que sí queremos conocerlos también, saludarlos. Y pues esta es la voluntad de Dios, raza. Alegría siempre, oración siempre, gratitud siempre. Facilito. Y con eso nos vamos. Sale, raza, nos vemos a la que sigue. Gracias y paz a todos. Bye. Sobres.